podcast número 339. No hemos podido bajar de la montaña debido a las pertinaces lluvias que se están presentando aquí en las montañas de Santander. Así que si escuchas grillos, de pronto en medio de la grabación del podcast se nos viene el agua, bueno, sabrás entender. El del día de hoy tiene que ver con trabajadores y jefes. ¿Has tenido alguna vez algún mal jefe? Bueno, creo que todos en algún momento en la vida hemos tenido esa clase de personas que al encontrarse en una mejor condición en la escala económica, utilizaron sus empresas y sus negocios para abusar del prójimo. Yo tuve un mal jefe. A mi mal jefe le gustaba sentirse superior. Echaba a las personas mandando razón con la secretaria. Y a veces ella no tenía el tacto calificado para poder decir, bueno, es que le mandan a decir que usted ha sido despedido. Ese me parecía además un acto deshonesto de no poner la cara, porque ahí demostraba el talante de su mediocre personalidad. Imagínate, nos contrataba personalmente en su oficina, aduciendo que no solamente era un trabajo, sino que además era la oportunidad para que nosotros, los que estábamos empezando en la carrera de la comedia, fuéramos dándonos a conocer, y esto era verdad, pero aprovechaba esta condición para pagarnos una mínima cifra. Pero a él, la programadora, le pagaba mucho dinero por cada uno de nosotros. O sea, él se quedaba con gran parte de nuestro salario. Trabajábamos en condiciones mínimas. Pues cada uno de nosotros tenía que poner para los viáticos, teníamos que poner nuestro propio maquillaje, las herramientas básicas para poder hacer nuestros contenidos para televisión. Y cuando, obviamente, la relación laboral se atomizaba, se rompía, aparecía la secretaria con el mensaje de despedida. Luego, al día siguiente, nuestro jefe ponía en la puerta de su productora de televisión: se informa que la persona tal laboró hasta el día de hoy y ha sido declarada para la productora persona no grata. Ese aviso era como una notificación para todos los demás empleados que aún trabajaban allí. Como queriendo decir, no se atrevan a ir en contra de las políticas de nuestra empresa o los próximos serán ustedes. Bueno, como este es un podcast que lo oyen empleados y empleadores, miremos qué dice la palabra de Dios al respecto. En Levítico capítulo número 19, versículo número 13, el Señor dice: no defraudarás ni robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, a nosotros los jefes se nos manda a pagar cumplido, no demorarnos un día, no demorarnos dos. Yo todavía tengo recuerdos de aquel mal jefe que a veces duraba hasta una semana, 15 días en poder pagarnos. Y así lo hacía, inclusive cuando a él le pagaban cumplidamente. Retenía nuestros salarios. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo número 24, versículos 14 y 15. No explotarás a un jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus hermanos o un extranjero que viva en una de las ciudades de tu tierra. Le pagarás su jornal ese mismo día, antes de que se ponga el sol, porque es pobre y depende de él. De lo contrario, puede que clame al Señor contra ti y tú serás culpable de pecado. Bueno, ahí se nos advierte que cada empleado que se siente atropellado en sus derechos clama a Dios y Dios se encarga de ese asunto. Pero bueno, miremoslo en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo número 5, versículo número 4. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. A mi mal jefe se le olvidaba algo: que detrás de todo empleado hay una familia. Bueno, a muchos jefes hoy en día también hay que recordarles que no solamente se trata del empleado, se trata de su esposa, de sus hijos,
de su esposo, de sus padres. Detrás de cada persona que trabaja para nosotros hay unos hijos que necesitan la estabilidad laboral de su papá para poder tomar seguridad médica, unos cuadernos para educarse, una pelota para practicar el deporte, un agasajo para fortalecer los vínculos familiares, una serie de gastos que de alguna manera son la oportunidad para que se decida la bendición o la maldición de una empresa. Permítanme terminar el podcast leyendo allí en Santiago, pero desde el versículo número 1. Ahora escuchen ustedes, los ricos, lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. ¿Se dieron cuenta? Dios advierte: he visto cómo tratan a sus empleados. Ahora prepárense porque les vienen calamidades. Versículo número 2 del capítulo número 5 de Santiago dice: se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los días finales. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él ofreciera resistencia. Yo, como jefe, leo esto con temor y temblor. Así que, querido empleador, recuerda que Dios no tiene por inocente al culpable y todo lo que sembramos lo vamos a recoger. Este jefe del que les hablo, mi anterior mal jefe, ya no tiene su empresa. Se quebró. Algún día su jefe le hizo exactamente lo mismo que él nos hacía a cada uno de nosotros. Este es el podcast número 339. Hay 338 más esperando por ti en joseordóñezcristiano.com. Y les tengo noticias. El próximo 1 de diciembre empezaremos con el curso sobre cómo perdonar la infidelidad. Hablaremos de cómo sanar las heridas, de cómo evitar las infidelidades, de qué debe hacer una esposa cuando su marido le ha sido infiel, de qué debe hacer un esposo cuando su esposa le ha sido infiel, qué deben hacer los hijos, cómo se debe volver a cohesionar la familia. Será un curso bien interesante para todos aquellos que hacen parte de nuestra comunidad. Igual continuaré con nuestro curso taller de cómo educar y disciplinar hijos convenientemente. Así que ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y haz parte de la comunidad para que disfrutes de todos los talleres y todo el material exclusivo que hay. Y recuérdalo muy bien, a partir de diciembre, nuestro taller de cómo sanar, cómo perdonar la infidelidad. Por ahora, si eres empleado, te deseo de todo corazón que jamás des con una clase de empleador malvado. Y si eres un empleador, desde lo profundo de mi corazón te recomiendo, siempre trata con justicia todos los que trabajen debajo del techo de tu empresa. Que Dios te bendiga.